¿Sabías que hay una historia real tan perturbadora que inspiró casi todos los clásicos del terror que conocemos? Personajes como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de Masacre en Texas, Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Todos estos personajes tienen un origen en la realidad. Por eso hoy te traigo una de mis miniseries más esperadas de todo el año, Monster the Ed Gein Stories. Y no vamos a hablar de toda la serie porque realmente pues solamente me he visto un capítulo de 8 que son, pero sí vamos a hablar de la psicología detrás de Ed Gein. ¿Cuáles son los dilemas psicológicos de este personaje? Que yo sé, parece salido de una pesadilla, pero que en realidad existió. Así que sírvete tu cafecito, ponte cómodo, ponte cómoda, porque aquí comienza el Club del Subtexto. Ese cineclub donde psicoanalizar personajes también es una forma de entendernos a nosotros mismos. La miniserie Monster de Ed Gein Stories empieza o hace parte de la antología de Ryan Murphy, que es uno de mis directores favoritos, que ha traído historias como la de Dahmer, Los Hermanos Menéndez, y esta hace parte de toda esa trilogía, por decirlo de alguna manera, o esa antología de varias películas que muestran casos de personas que han cometido actos atroces. Esta vez vamos a empezar la historia desde Wisconsin en los años 50. Allí vivía un hombre llamado Ed Gein o Edward Gein, un hombre solitario, un poco retraído, bastante extraño, que escondía secretos tan profundos que básicamente cambiaría la estructura del cine de terror. Y no te voy a spoilar los detalles más escabrosos de esta historia, pero sí vamos a hablar de la psicología detrás de este personaje. Entre esas cosas vamos a hablar de la obsesión que este personaje tenía hacia su madre, de su soledad y de una mente que se fue fragmentando cada día más. Ahorita sí, empecemos desde el principio. Empecemos por cómo era la realidad que tenía con su madre. ¿Cómo era esta relación? ¿Cómo empieza su infancia? Bueno, la madre de Edward se llamaba Augusta. Y te lo digo así abiertamente, Augusta no era una persona común y corriente. Era una mujer súper dominante, súper religiosa, pero no religiosa positivo, sino religiosa desde un poco cruel, un poco fuerte la cosa. Era una persona que pensaba básicamente que todo era pecado, que todas las mujeres eran pecadoras salvo ella. Y claro, lo que más condenaba a Augusta por sobre todas las cosas era la sexualidad. Y entonces le siembra a Edward este sentimiento de que casi todo es pecado, de que el simple roce de la mano con la mujer ya es pecado y que casi todas las mujeres, salvo ella, son pecadoras. Y el contacto con estas mujeres lo convierte a él en alguien que se va a ir directamente al infierno. La relación, según los psicólogos, no hay pruebas exactas de que haya tenido un tinte romántico, pero para la mente de Ed, que estaba bastante corrompida y bastante dañada, sí veía a su madre desde una filia extraña. Yo diría que era un apego pero muy desdibujado. El papá de Ed era un hombre alcohólico que creo que los abandonó. Ed tenía un hermano que se llamaba Henry. Ed comienza a tener una muy mala relación con Henry, porque Henry sí se oponía a muchas de las mentalidades obsesas de su madre. Y no hay pruebas, pero queda en el aire la probabilidad de que Henry tuvo una forma en la que perdió su vida por un incendio misterioso, y este incendio misterioso existe la posibilidad de que lo haya causado Edward. No sé, ¿ustedes creen que es coincidencia o creen que Edward en realidad tuvo que ver con esto? Entonces, cuando fallece Augusta, Ed va a quedar completamente devastado y va a perder la cabeza. Y todo eso que él tenía, que ya eran muchas rarezas y muchas perturbaciones mentales, se van a comenzar a desdibujar. Entonces, él intenta revivir a su madre, y no solamente desde la cabeza o desde su mente. Entonces, básicamente es como si Ed hubiese quedado atrapado en esta relación simbiótica con su madre.
donde no podía existir él sin ella. Entonces, cuando hablamos de Ed Gein, no hablamos solamente de un criminal. Hablamos de un personaje que nunca logró cortar el cordón umbilical con su madre. Ok, ya hablamos de su mamá, ya hablamos de su relación materna. Ahora hablemos de la mente de Ed. Porque es justo en esa mentecita donde empieza todo lo extraño y todo lo maquiavélico. Él no planeaba las cosas fríamente como otras personas que tienen psicopatías. Él, según los psiquiatras que lo trataron, parecía vivir en un mundo paralelo. Es como si su mente retorcida hubiese creado un guión y un universo muy diferente a lo que era la realidad. Imagínense ustedes, alguien que para todos los vecinos era raro, pero simplemente era un tipo tranquilo y tímido, pero dentro de su casa, dentro de su espacio, dentro de su mente, era un personaje que solía escuchar voces, ver cosas que no estaban, tenía delirios, fantasías, y esa desconexión fue lo que lo hizo actuar de una forma que para todos nosotros es completamente inconcebible. De hecho, imagínense que cuando lo atrapan los mismos peritos, dicen que este hombre no entiende lo que estaba pasando, no entiende la gravedad ni la dimensión de los hechos, porque Ed no era un hombre que buscaba el poder o el placer en sus actos, aunque creo que sí nos van a mostrar algunas filias que tenía él hacia el dolor o hacia la dominación, ¿no?, de ser dominado, que sí le causaban filias de placer, pero no ese acto puntual atroz que cometía. Ed Gein era un hombre roto por dentro, roto mentalmente. Y ojo con esto que les estoy contando, yo no estoy justificando a este personaje. Estoy tratando de explicarles por qué este personaje no encaja en el molde que tenemos establecido de sociópatas o psicópatas. Y es básicamente por esta razón por lo que la justicia, con ayuda de psiquiatras y psicólogos, determinaron que este hombre no iría a una cárcel como tal, sino pasaría el resto de su vida en un asilo psiquiátrico. Y esa es básicamente la diferencia. Ed no es un villano de guión, es un hombre que está atrapado en su propia mente, en su propia locura. Y ahora te voy a contar algo que siempre escucho que genera muchísima curiosidad. ¿Por qué Ed no se quedó solo en la obsesión que tenía por Augusta, su madre? Y es que con el tiempo, van a verlo en la serie más detalladamente, Ed comenzó a hacer cosas extrañísimas. Y esas cosas extrañísimas lo llevaron directo al ojo de la tormenta. Y esto lo voy a decir con pincitas, con muchísimo cuidado. Ed solía meterse a cementerios y llevarse personajes de allí para hacer esos objetos macabros y horrendos que jamás debieron haber existido. Y ahí es donde entra la parte más perturbadora, que es la mente humana. Ed quería transformarse vívidamente en una representación física de su madre. Él quería habitar en el cuerpo de ella. Y muchos psiquiatras y psicólogos a lo largo de la historia se han puesto de acuerdo y han llegado a la conclusión de que cuando una persona hace este tipo de cosas tan horrendas y tan extrañas, es porque no se conforma con la mera idea de haber perdido un ser que amaba. Es una especie de disfraz simbólico y eso lo vemos en Psicosis justamente. Es básicamente un intento desesperado de traerla de vuelta, de fundirse con ese ser que se perdió. Ahí aparecen diferentes filias extrañas que tenía este personaje, entre esas el sentirse atraído por vestirse de mujer, pero no de cualquier mujer, básicamente de su madre idealizada. Oficialmente se le van a reconocer a este personaje 2 casos concretos. Sin embargo, se especulan otras posibilidades, pero en lo que encontraron los peritos, buscando en toda su granja, simplemente se encontraron 2 personas. Y lo importante aquí no es quedarnos con el morbo de los detalles de qué pasó, cómo pasó, sino entender qué significaba todo esto desde la psiquis. Era la representación más oscura de una mente rota, de una mente fracturada, de una mente solitaria. Y vuelvo y repito, aquí deberíamos hacer un inciso para entender que no era un tipo clásico como
Ted Bundy o demás. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de personajes hay que ser frío, hay que no tener ningún tipo de empatía. Muchos de estos personajes suelen ser crueles con los animales, suelen ser muy manipuladores, suelen jugar con las demás personas como si fueran piezas de un ajedrez. Son básicamente mentes lúcidas que planean cosas extremadamente malas. En el caso de Edward, los mismos psiquiatras determinaron que él tenía esquizofrenia paranoide. O sea, ¿qué significa esto? Que él no vivía en la misma realidad que nosotros, que él sufría de delirios, hablaba solo, se reía en momentos extraños y parecía no comprender la magnitud de todo lo que había hecho. Y eso no encaja 100% en lo que llamaríamos una psicosis, como les digo, según todos los psiquiatras y todas las evaluaciones, encajaba más en un diagnóstico oficial de esquizofrenia paranoide. Entonces, para resumir y no hacerles un completo spoiler de toda la historia que verán, Ed no era un psicópata de manual, como lo vemos en películas de las cuales inspiró. Era un enfermo mental, con psicosis y apego enfermizo hacia su madre, y con fantasías delirantes y paranoides. Y esa diferencia sí es importante, porque aquí no hablamos solamente de maldad, hablamos de una mente completamente rota. Entonces, la historia de Monster Again Stories no solamente es reveladora y perturbadora. Lo que vamos a ver, si miramos el trasfondo, es un ser humano que se quiebra completamente ante la pérdida, el duelo, la soledad y un patrón de conducta de qué pasa cuando tenemos una crianza con una mentalidad alterada, o lo que llamaríamos una crianza asfixiante. Entonces está la reflexión: los monstruos en la ficción pueden dar miedo, pero los de la vida real, mis queridos y queridas, son muchísimo más complejos. A veces estas historias no nacen del mal puro, nacen de una mente rota, de un amor malentendido, de un vínculo que se volvió una cárcel. Y eso debería hacernos pensar un poquito. ¿Cuánto pesa la infancia en lo que somos? ¿Cuánto nos marca la manera en que nos enseñan a ver el mundo? ¿Y qué pasa con las personas que nunca tuvieron la oportunidad de sanar? Y yo creo que la moraleja tal vez sería que antes de señalar esos monstruos que vemos fuera o en pantalla, deberíamos preguntarnos cómo estamos cuidando nuestra propia salud mental. ¿Cómo acompañamos a las personas que viven en soledad? ¿Cómo educar sin sembrar miedo? Bueno, les cuento que me vi el primer capítulo de Ed Gein Stories, porque son 8 capítulos y cada uno dura 53 minutos, casi una hora. Entonces es una maratón súper larga y me lo quiero ver con toda la determinación, así toda la calma. Ryan Murphy siempre ha sido uno de mis directores favoritos del terror. Y siento que esta es una historia que está muy bien contada, que tiene un personaje principal maravilloso, que es un gran actor y que está haciendo un personaje que merece premios en el sentido de qué bien lo está haciendo como actor. Y siento que tiene una fotografía maravillosa que nos va a centrar un poquito más como en las filias del personaje y en la parte sexosa del mismo. Pero me gustaría que con este video ustedes entendieran un poquito también la contraparte, que es la soledad, una mente completamente rota y deslucida, qué es la esquizofrenia paranoide y cómo un problema mental no tratado puede llevar a unos lugares horribles y a unas situaciones que no debieron ser. Esa es la importancia, mis queridos amigos, de la salud mental, de entender que esto de aquí también se rompe y que cuando se rompe puede hacer daño no solamente a nosotros mismos, sino a otras personas. Entonces, bueno, cuénteme, ¿también estabas esperando esta serie? ¿Ya conocías esta historia? ¿Qué otra me recomiendas para un próximo video del Cine Club del Subtexto? Porque aquí nos encanta... Sí, nos encanta, Gato, y a mí saludarlos, pero deje de ser así.
Estoy siendo una criadora tóxica también con usted, señor. Nos despedimos, un besito. Chao, chao. Nos vemos en el próximo Club del Subtexto. No olvides compartirlo con la vecina. Chao.